señor que va a hablar ahora se llama Fernando Onega. Buenos días, Fernando. Fernando, buenos días. Muy buenos días, señor Alsina. Me llamo efectivamente tal como has dicho. Me llamo Fernando Onega. Y estoy aquí para contarles un poco cómo veo la actualidad de esta jornada. ¿De qué no podemos dejar de hablar hoy? Cuéntame. Pues mira, la historia de hoy se nutre de parados, de palabras de Torra, de retirada de Xavier Domènech, de posibles elecciones andaluzas y de frenazos parlamentarios. Lo más esperado hasta las 7 de la tarde fue el discurso, meeting, conferencia o monólogo de don Joaquín Torra, esa pieza donde se dio la alternativa de o libertad, donde calificó como gravísimo el conflicto entre Cataluña y el viejo Estado español y donde se alcanzó el máximo clímax al escuchar en la sala: nadie ha huido de la justicia, la hemos tenido que buscar fuera. Creo que el análisis en tertulia oscila entre la portavoz del gobierno Sánchez, ejemplo máximo de voluntariosa tibieza, y el señor Albiol, que ha visto una sublevación en toda regla. Diré que los ecos mediáticos se parecen más a la señora Celaá que al conocido impulso del líder del PP catalán. Quizás sea porque se esperaba una amenaza de ruptura, un ultimátum, un aviso de desobediencia, y se quedó en un renacimiento del victimismo y en una colección de argumentarios independentistas bajo la idea ya conocida de ni un paso atrás ni renuncia a la autodeterminación. Mis preguntas a la tertulia son las siguientes. ¿Qué ha pretendido en el fondo el señor Torra? ¿Un mensaje para sus fieles para que no decaigan? ¿Ha sido una simple llamada a movilizarse para dar sensación de vitalidad del soberanismo? ¿Revela miedo al cansancio y en consecuencia al fracaso de la diada? ¿Su argumento mayor sigue siendo el victimismo de la persecución, las amenazas y los derechos pisoteados? Y habrá que hacer una consideración de su postura sobre los presos. No es nueva, pero la reiteró con solemnidad. No aceptará otra sentencia que no sea la absolutoria. ¿Alguna vez se escuchó algo parecido de un gobernante? ¿Algún gobernante convocó antes a las masas para presionar a un tribunal? ¿Podríamos estar ante un delito de desacato o, por el contrario, Torra dijo todo lo que dijo para evitar la acción de la justicia sobre él? Y lo más trascendente, escuchado lo escuchado, la cuestión catalana se templa o se agrava. Esa es, a mi juicio, la cuestión. En este momento los guardias civiles que iban a ser retirados van a continuar en Cataluña. Habla hoy de ello con detalle el diario La Razón. Y la sorpresa de Xavier Domènech, como decías, que abandona la dirección de Podem y también de Cataluña en Común. Dice algún diario que se marcha hastiado. Argumenta Ada Colau que se marcha cansado porque ha puesto el listón muy alto y porque no es un profesional de la política. Y la versión periodística que se retira por la coyuntura política, por las tensiones internas y por razones personales. Es en todo caso la baja de un hombre afable, culto, profesor de historia, que ganó 2 veces las elecciones generales en Cataluña. Y en el panorama y en el Podemos estatal, lo que hoy publica El Confidencial, que Íñigo Errejón pacta con Pablo Iglesias su salida de la ejecutiva de Podemos. Quizás sea para dedicarse a su candidatura a la Comunidad de Madrid, pero la duda es tentadora. ¿Está pasando algo en Podemos, algo que no sepamos? Lo que sabemos es que Pablo Iglesias y Sánchez se reúnen mañana en busca del pacto presupuestario y no sé si valdrá de mucho, porque la unión de Ciudadanos y PP, esa pinza que le llaman, impide tramitar la supresión exprés del veto del Senado. Otro frenazo. Y hablando de economía, el día de ayer nos dejó la estampa de una jornada aciaga. El 31 de agosto, solo en esa fecha se perdieron más de 300.000 empleos por fin de contratos, la cifra más alta de la historia. La duda es si se trata de un hecho puntual, estricta consecuencia de la temporalidad del turismo, o tiene algo que ver con ese enfriamiento económico de que se habla. Leve desaceleración, se dijo. ¿Les suena? ¿Les suena de tiempos de Zapatero? Y los nuevos debates que se abren empiezan a ser estos. ¿Qué valor le damos al retorno de la sede social de Agbar a Cataluña? ¿Es el primer indicio de normalidad o solo buena voluntad? En la política pura, Andalucía. ¿Han roto estratégicamente Ciudadanos y Susana Díaz para justificar el adelanto de elecciones? En el tráfico, después del aumento de accidentes y víctimas, medidas Pera Navarro. Más radares, más guardias y menos velocidad en carreteras secundarias, incluso a 80 km/h. Pregunta,
¿por qué hay 900 guardias civiles menos en las carreteras que antes de la crisis? Hablando de guardias, otra corrección del gobierno. Se les autoriza a llevar tatuajes. ¿Cuál era la razón para prohibirlos? ¿Atentaban contra la seriedad del cuerpo? Y querido Alsina, de todo lo que ocurre en el mundo, hoy me quedo para el apunte final con un dato del catastrófico incendio del Museo Nacional de Brasil. Había menos dinero para el mantenimiento de esa joya que para lavar los coches de los diputados. Y no digo más. No voy a caer en ninguna comparación. Bueno, en esto del la leve desaceleración, en esto del lenguaje económico, qué peligro. De camuflaje, tuvo grandes aportaciones el ministro Solbes, ¿sabes? En su etapa de ministro con Zapatero, cuando incorporó lo del el crecimiento negativo de la economía, que hasta ese momento se había llamado mengua siempre, o decrecimiento, el crecimiento negativo, y el aterrizaje suave cuando empezó la crisis del sector inmobiliario. Estamos en un aterrizaje suave y significa que la cosa se estaba poniendo muy fea. Oye, recomiendo esta mañana el artículo de la tribuna de Víctor Lapuente, ya que está presente en la tertulia, en el diario El País. Víctor pertenece a lo que deberíamos llamar el pelotón de los optimistas. Es un grupo de personas que se miran los datos y que entonces saben que en realidad el mundo hoy en general está mucho mejor que hace 20 años, y no te digo ya que hace 2 o 3 o 4 siglos. En la tribuna se llama Vivimos en Matrix, y cuenta en ella Lapuente que ya existe la comprobación científica de qué es lo que nos pasa a los seres humanos, qué nos pasa en el cerebro, que nos lleva a costarnos tanto reconocer el progreso. ¿Por qué nos cuesta tanto cuando las cosas van a mejor? Sí. Admitir, incluso verlo, no ya admitirlo, sino ser conscientes de ello. ¿Quieres decir algo, Víctor? No, que se lean el artículo, pero que es cierto que ahí existe una paradoja, ¿no? Que si miramos los datos, hace 30 años, 1 de cada 3 ciudadanos en el mundo vivía en extrema pobreza, ahora solo hay 1 de cada 10. Vamos mejorando, vamos resolviendo los problemas, pero los seres humanos, y esto es una cosa que tenemos dentro de nuestro propio engranaje biológico, que nos viene heredado de épocas anteriores, donde pues teníamos que luchar mucho para sobrevivir, pues vamos creando problemas nuevos constantemente, ¿no? Y eso es lo que ocurre un poco en la política, que vamos resolviendo problemas, la pobreza, también vamos resolviendo, pues por ejemplo, el terrorismo, el caso del terrorismo del País Vasco, pero vamos generando nuevas definiciones de problemas para siempre estar quejándonos, que en realidad es lo que nos gusta. Pues no te digo yo que no sea verdad eso. Fernando, que tengas un día muy bonito, cuídate mucho. Igualmente, hasta mañana que hay que buenos volver. días, gracias.